Bueno, ¿cómo estamos? ¿Es importante este video? Sí. ¿Por qué es importante? Porque vamos a tocar un tema que en el anterior video de insuficiencia cardíaca no habíamos hablado demasiado, solamente habíamos dado algún detalle, por lo cual decidí que sería de importancia conocer un poco más a fondo este tema, que es hablar un poco sobre los péptidos natriuréticos, que se estudian en la insuficiencia cardíaca y que son muy importantes tanto como para conocer la fisiopatología, es decir, nos va a permitir establecer un enlace entre los demás temas y también utilizar estos péptidos para su pronóstico. Tema que por ahí en fisiopatología, o por lo menos en la materia de fisiopatología dictada acá en la facultad, no se detalla demasiado, pero que sí, conforme ustedes avancen en la carrera, van a tener que tocar este tema. Entonces decidí que podía ser importante hablar del tema. Cuando hablamos de las células miocárdicas, no entramos mucho en detalle porque son videos de repaso, pero cuando pasen todos estos videos de repaso iré haciendo tema por tema, que es la idea, así que esto es un poco la prueba de cómo salen estos videos. Y también vamos modificando la configuración de los mismos, así que ustedes podrán ver que, o por lo menos es el intento de ir mejorando la calidad y el audio de los mismos. Cuando hablamos de las células miocárdicas, existen un grupo de células miocárdicas que se ubican en las aurículas, y por eso van a encontrar en bibliografías histológicas que hablan de células atriales o células auriculares en mayor medida, y en menor medida las células miocárdicas ventriculares, que secretan una serie de péptidos denominados péptidos natriuréticos, que si se secretan en las aurículas serán atriales, y si se secretan en los ventrículos serán cerebrales. Es decir, por eso vamos a hablar de ANP o péptidos natriuréticos auriculares o atriales, o BNP o péptidos natriuréticos cerebrales. Pero cerebrales viene a raíz de que su descubrimiento o su inicial descubrimiento fue en cerebros de los cerdos, y por eso se denominan péptidos natriuréticos cerebrales. Pero ellos son los secretados por las células miocárdicas ventriculares. Pero dije recién, hace un ratito, de que no todas las células son las que secretan, y solamente son en grupos. Es decir, hay un grupo de células de las aurículas en mayor medida y un grupo de células miocárdicas de los ventrículos en menor medida, que secretan una serie de péptidos que se llaman o se denominan péptidos natriuréticos, los cuales se secretan a través de estímulos, y principalmente estímulos de estiramiento. Es decir, cuando se estiran, este es el principal efecto para su secreción, y al secretar, lo secretan a nivel sanguíneo y ejercen un efecto que ya vamos a ver qué efecto ejercen. Pero lo importante es entender que no son todas las células del miocardio, que son las células auriculares en mayor medida que las ventriculares, que las auriculares secretan los péptidos natriuréticos auriculares y las ventriculares los péptidos natriuréticos cerebrales, y que a estas células, por esta condición, por la liberación de este péptido, se las denomina mioendocrinas, es decir, células miocárdicas que tienen cierta actividad endocrina porque pueden liberar hormonas a la sangre que actúan a distancia. Y ese es un concepto importante cuando hablamos del sistema endocrino y de su actividad endocrina, a diferencia de la paracrina y la autócrina. Existen, como yo dije, dos péptidos: el péptido natriurético auricular, o el ANP, y el péptido natriurético cerebral, o BNP. Estos péptidos, natriurético auricular y natriurético ventricular, son los que van a estar encargados de ejercer este efecto de natriuresis, entre otros efectos. Pero quiero destacar la importancia de entender que estos péptidos tienen un procesamiento que se va dando a nivel citoplasmático, y ese procesamiento es importante para entender después qué función generan y por qué nosotros usamos ciertos tipos de péptidos. Veamos un poco la diferencia primero que existe entre cada uno. Los péptidos natriuréticos auriculares tienen 28 aminoácidos. No se olviden que la secuencia aminosídica por ahí también depende un poco de la bibliografía consultada, pero no reúne demasiada importancia conocer la cantidad de aminoácidos, pero sí dentro de un cuadro comparativo lo considero importante. Los BNP tienen 36 aminoácidos. Estos son secretados por las células
auriculares y estos secretados por las células ventriculares. Dentro de las células auriculares y las ventriculares es importante también entender que a estas células, que no son todas, se las denomina células, y por eso pongo en el medio, porque a ambas le corresponde esta característica, mioendocrinas. Ya dijimos que la denominábamos mioendocrinas porque tenían la capacidad de secretar una sustancia hormonal que pasa a la sangre y que actúa a distancia. ¿Generando qué? Generando natriuresis especialmente. Y yo digo natriuresis especialmente porque también ejercen otras funciones que vamos a detallar, pero a manera mnemotécnica, si hablamos de péptidos natriuréticos y decimos que su función es generar natriuresis, es decir, la liberación de sodio, y el sodio viene acompañado con el agua, y su estímulo más importante es el estiramiento, vamos a poder retener eso en la memoria y nos va a ser útil. Y después vamos a ir detallando otras funciones que también son importantes y que cuestan a veces un poco recordar. En principio deberíamos recordar estas características. Acá busco el borrador y ahora vamos a ver cómo se procesa. Tomamos el BNP o el péptido natriurético cerebral. Sobre el BNP tiene su primera síntesis cuando se apoya el ribosoma sobre el retículo endoplásmico rugoso. Una vez que se apoya el ribosoma sobre el retículo endoplásmico rugoso y traduce el ARN mensajero, va generando una proteína que tiene una molécula señal de salida del retículo endoplásmico rugoso y otro segmento de seguridad, y por eso se denomina pre-pro-BNP. Es decir, el nombre pre-pro-BNP, esto es una señal de seguridad de plegamiento que al quitar esta señal le va a permitir proseguir por la vía biosintética secretora y pasar por el aparato de Golgi. Y el pro-BNP es otro segmento aminoácido que también corresponde al BNP, que posteriormente va a ser lisado en un segmento, y esto va a pertenecer al péptido natriurético cerebral, propiamente dicho, que lo habíamos analizado como BNP. Es decir, que una vez que supera el aparato una vez que supera el retículo endoplásmico rugoso y llega al aparato de Golgi, ahí, a partir de enzimas líticas, se produce básicamente, por un lado, aparece el pro-BNP, y sobre el pro-BNP después se divide a partir de una lisis en el segmento N-terminal, y por eso se denomina NT-pro-BNP y el BNP propiamente dicho. El pro-BNP, a partir de una lisis, repito, en el segmento N-terminal genera dos péptidos que van a ser secretados, por un lado el NT-proBNP y por otro lado el BNP. El NT-proBNP es el que va a tener una actividad endocrina bastante intensa a comparación con el BNP, y es el que va a actuar sobre los receptores. Ahora vamos a ver qué tipo de receptores. ¿Qué diferencia existente entre estos dos? Este tiene 20 minutos de vida media y este tiene 90 minutos de vida media. ¿Qué utilidad le podemos dar a esta diferencia en la vida media? Esta utilidad en la diferencia de la vida media va a ser importante porque nosotros, al dosar el NT-proBNP, que va a tener una importancia pronóstica en la enfermedad de insuficiencia cardíaca, vamos a tener mayor vida media, es decir, vamos a tener mayor tiempo de ella en el plasma. Por lo tanto, va a ser importante conocer eso. Ahora bien, cuando esto se libera a la sangre, actúa sobre receptores. Y al actuar sobre receptores, actúa principalmente sobre receptores GPCR, es decir, receptores acoplados a proteína G, produciendo un aumento del GMP cíclico, y este segundo mensajero va a ser el responsable de su actividad biológica, entre las que destacamos, por un lado, como había dicho, y pongo en primer lugar porque le doy mucha importancia, la natriuresis, pero también va a generar la inhibición de renina,
la inhibición de la aldosterona, la inhibición de la fibrosis, entre otras actividades, y esas las mencionamos, actividades biológicas, y esas las mencionamos como más importantes. Entonces ponemos actividades biológicas. Esa es la acción que tiene. Natriuresis, inhibición. ¿A partir de qué? De un receptor GPCR, que aumenta como segundo mensajero el GMP cíclico y a partir de eso genera su actividad. Es así que posteriormente, cuando cumple su actividad, existe una enzima que se va a encargar de su lisis, y esa enzima se denomina neprilicina. También es importante recordar el nombre porque hay inhibidores, fármacos inhibidores de la neprilicina asociados a antagonistas de los receptores de angiotensina que van a ejercer un efecto beneficioso sobre la progresión de la enfermedad de la insuficiencia cardíaca, pero eso es otro tema. La neprilicina es una enzima que inhibe, a partir de la lisis de la misma, el cambio de la conformación estructural a el péptido natriurético, tanto BNP como ANP. Es decir, que inhibe su actividad biológica y de alguna manera limita su acción. ¿Qué importancia tiene esto sobre el pronóstico? Y acá terminamos. En el pronóstico de la enfermedad, y acá vamos a decir los datos importantes, dentro del estímulo que habíamos dicho inicialmente, dijimos que el estiramiento de la fila miocárdica era un estímulo importante para la liberación de la misma. Pero bien, también es importante recordar que esta se puede estimular a partir de otras circunstancias, entre las que destacamos también la angiotensina o la endotelina. Y estamos destacando situaciones fisiopatológicas, el estiramiento excesivo de la fibra, la liberación excesiva de angiotensina y de endotelina, y también de algunas citoquinas, van a generar la liberación de los péptidos natriuréticos. Eso es cierto. Y también es importante destacar que no solamente son el BNP, el ANP, también existe el CNP y también existen otros péptidos, pero yo me enfoqué sobre los más importantes. Digo porque este video tiene alcance también a otra gente y por ahí podrían entrar en discusión esos temas, pero también existen otros. Bien, aparte de esto, es importante destacar que de manera fisiológica el envejecimiento también genera un aumento de la secreción de los péptidos natriuréticos. Es decir que nosotros debemos tener en cuenta ese dato porque es muy importante a la hora de evaluar eso en un paciente añoso, porque ya tiene de base aumentados los péptidos natriuréticos y podrían confundirnos a nosotros ante la evaluación del pronóstico de una insuficiencia cardíaca en un paciente adulto añoso. O bien en el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, en donde el NT-proBNP entra ya dentro del algoritmo de diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Bien, ¿qué quería decir con respecto al pronóstico? Yo quería decir que a medida que la insuficiencia cardíaca avanza y el corazón tiene menos capacidad de distenderse, las vías se extienden más, sumado de manera sinérgica al aumento de la secreción de angiotensina 2 y de endotelina, que tienen una acción que dijimos que eran en conjunto, que seguramente en algún momento lo detallaremos. Ambas, todo ese conjunto hace que se libere el péptido natriurético para contrarrestar este efecto y de alguna manera ser un mecanismo adaptativo. Entonces los valores de los péptidos natriuréticos son utilizados para el pronóstico de la enfermedad. Conforme estos estén muy aumentados, el pronóstico será desfavorable, porque quiere decir que todos los mecanismos que en un inicio eran compensadores y que después se volvieron descompensadores están muy exacerbados, y por eso está muy exacerbado la liberación de péptidos natriuréticos. Teniendo en cuenta que la edad, como dije en un principio, es un factor determinante en la secreción también aumentada de los péptidos natriuréticos. Es por eso que debemos tener en cuenta todos estos datos importantes para la utilización de estos biomarcadores para el pronóstico de la enfermedad de la insuficiencia cardíaca. ¿Hay otros datos? Sí. ¿Son importantes ahora? No. Después vamos a hacer entrega de otros videos explicando cada vez más detallado, pero como esto es un repaso, considero que con esto damos por terminado este pequeño temita de los péptidos natriuréticos. Nos vemos.